Es un gusto, suerte, ¿eh? Ahora, la opinión oficial. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir, Gustavo. Gracias por la invitación. Bueno, se han dicho muchas cosas sobre la relación de la justicia y el gobierno y la justicia. Sí, yo voy a dar otro punto de vista, otra opinión que no coincide para nada con lo que se ha dicho. El gobierno no ataca a la justicia, el gobierno sigue respetando y respeta la independencia del Poder Judicial. Si no lo hubiéramos tenido el fallo que tuvimos, lo que el gobierno hace es criticar el fallo porque no está de acuerdo. Y se puede no estar de acuerdo con el fallo. De hecho, uno de los jueces no estuvo de acuerdo con la mayoría, que es Zaffaroni. Mire, el día anterior al fallo, yo estaba en una charla con la ministra Alicia Kirchner, con Aníbal Fernández, sobre la democratización de la justicia. Y en mi exposición termino la charla diciendo, si alguien me pregunta qué va a pasar con este fallo, la respuesta es no sé. Y no sé porque el Poder Judicial es independiente. Y segundo, si falla de acuerdo a mi criterio de constitucionalidad, falla bien, y si falla de manera corporativa, falla declarando la inconstitucionalidad. Entonces, yo lo que quiero señalar con esto es, mire, todo el mundo se llena la boca desde hace años hablando de el gobierno autoritario. Mire, en la década menemista había una corte de mayoría automática que permitió el desguace del Estado y se llevó puesto todos los derechos. Incluso, juicio político para la mayoría de los integrantes de esa corte. Incluso privatizaron el gas con un diputado trucho y esa era la seguridad. Se sentó, fue un escándalo eso. Un escándalo. Si nos sentaron en el momento de la votación. Kenan se llamaba el cafetero. Y eso era seguridad jurídica. Lo empujaron. Eso era seguridad jurídica. Entonces yo lo que le digo es, mire, este gobierno respeta la independencia del Poder Judicial. Ahora, critica los fallos. Critica los fallos cuando no está de acuerdo y sobre todo, acá Claudio Lozano recién decía, mayor participación. Hacemos un proyecto de reforma que implica democratizar el Poder Judicial y en uno de ellos el Consejo de la Magistratura que está paralizado, absolutamente paralizado. Hace meses no funciona porque hay paridad. Exacto. Y no se ponen de acuerdo. Hace 8 meses que no funciona. Y nosotros decimos elección popular y el fallo de la Corte va en contra de la elección popular. Entonces uno dice, usted se preguntaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? El ministro de Justicia lo dijo, mire, el fallo se acata porque es una democracia representativa y la presidenta dice, vamos a seguir. Claro, vamos a seguir discutiendo. Esto es una cuestión de un debate profundo en toda la sociedad. Quien habla de reforma de la Constitución es la propia Corte, porque dice, el mecanismo para hacer este proyecto es la reforma de la Constitución. Todo el mundo sabe. Esto lo dijo la propia presidenta cuando dijo, bueno, yo mandé estas 6 leyes, pero esto se hace por reforma de la Constitución. Bueno, pero la Corte mismo, digo, reformar la Constitución es un mecanismo constitucional, entonces digo, tampoco hay que asustarse. En todo caso, usted sabe que está teñida por el tema de la reelección. La presidenta dijo 100 veces que en ese aspecto no iba a reformar la Constitución y no presentó ningún proyecto en ese sentido. Ahora, ¿cómo hacemos para democratizar la justicia? ¿Cómo hacemos para que esté más cerca de la gente? Esta justicia, esta Corte, que es independiente porque a partir del 2003 Néstor Kirchner plantea una Corte independiente, mientras no tuvo conflicto, digo, esto lo estuve analizando, declaró la constitucionalidad de la derogación del punto final, la desobediencia debida, declaró la inconstitucionalidad de los indultos. Ahora, cuando viene el primer conflicto con las corporaciones económicas internas, le hace crisis del campo, lo primero que hace es planchar la constitucionalidad, el sistema judicial, de la ley de medios. 4 años, no para declararla, sino para no declararla nunca. Entonces yo lo que le digo es, mire, nosotros no estamos de acuerdo con el fallo de la Corte, nos parece que es un fallo absolutamente corporativo en defensa de la familia judicial y creo que han cometido un gravísimo error en ese sentido. Gustavo. Ahora, perdón, la Corte tiene una gran deuda con la sociedad y con la representación parlamentaria que la tiene que saldar a partir de la ley de medios. Gustavo, usted dice no estamos de acuerdo con el fallo, pero la presidenta habló de un juez centenario, habló de un cordobés que era militante político. Obviamente, porque lo que quiere precisó sobre integrantes de la Corte. Lo que quiere significar es que los jueces hacen política. En el Consejo de la Magistratura hay jueces, abogados y académicos que no votan según su leal saber y entender en cada caso. Votan a favor o en contra del gobierno. Por eso está 8-5. Digo, hay 2 jueces que votan en contra. Sea lo que sea, votan en contra. Hay uno que vota a favor. Correcto. ¿Y el proyecto cuál era? Como ya está politizado así, yo soy abogado, voto en el Colegio Público de Abogados. Hay una lista a favor, una lista en contra. Que en lugar de votar 5.000,
votemos Su los 20 razonamiento millones. desde su posición es correcto. Ahora yo le pregunto, ¿por qué una presidenta tiene que decir, yo lo que quiero ser es jueza, para Porque, tener la lapicera? a ver, es la presidenta de los argentinos. Sí, es una ironía que lo plantea la sociedad diciendo, hay que hacer reformas. Nosotros, yo personalmente, ahora hablo título exclusivamente personal, soy partidario de un tribunal constitucional. No puede ser... Como en España. Sí, sí, como en España, por ejemplo. En España no hay puede un ser tribunal que se dedica nada más que a la cuestión que cualquier constitucional. juez de cualquier lugar del país, sin que nadie lo haya votado, tuerza la voluntad popular. La voluntad popular, que significa el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, no es que los jueces... Digo, un sistema donde yo meto 15 demandas en 15 juzgados diferentes porque alguna la invoco y paralizo la voluntad popular, eso no es democracia. Eso es conservar un coto de poder, un coto de casa en favor de un privilegio. ¿No está cuestionando el sistema democrático tal está planteado? Digo, equilibrio de poderes, 3 poderes... No, nadie lo cuestiona eso. Lo que cuestionamos es que cuando la justicia falla en favor de sí misma. Digo, por el sistema pues que la nosotros... justicia cree, como cree la oposición, que ustedes quieren entrometerse en la justicia, no democratizarla. Mire, la queremos, nosotros no vamos a designar a los miembros del Consejo de la Magistratura. Lo que estamos diciendo es que los designe el pueblo a los miembros del Consejo de la Pero pegado Magistratura. una boleta de un partido. Mire, vamos a discutir si hay condiciones o no de reforma constitucional para ese tema. Ahora, cuando nosotros decimos, mire, hay una ley como la ley de medios, que un juez Carbone la mantuvo, un juez subrogante, la mantuvo paralizada... Juez subrogante ocupando un tribunal de lo contencioso Muy administrativo. bien, la mantuvo paralizada 3 años, sin sentencia. ¿Eso cómo lo llama? Yo justicia no lo llamo, yo lo llamo connivencia con el poder económico. Entonces lo que digo es, cuando la justicia tuvo que empezar a resolver cuestiones de conflicto de poder de las instituciones democráticas con los factores de poder económico, ahí la Corte no supo cómo encajar. Entonces lo que le digo es, mire, es un poder conservador, es un poder que se autoalimenta a sí mismo, que tenía la gran oportunidad, y el tema no es tan blanco-negro, porque Zaffaroni dice, bueno, ojo, para mí esto es así, la Constitución del año 94 le delega al Congreso, el Congreso hace modificaciones y lo reinterpreta a la Corte en defensa de un sistema corporativo. Entonces, lo que decimos es, mire, seguimos el debate. Vamos a seguir el debate porque lo que Pero está seguir en juego, el debate significa intentar la reforma, no intentarlo. Mire, en principio significa generar las condiciones para que la sociedad en su conjunto ya nos acompañó a través del voto de los legisladores, que es la representación política, es generar las condiciones. Usted sabe que... Bueno, en octubre se va a revalidar eso, claro, ahí van a tener una muestra. Exactamente, y ahí vamos a seguir. Exactamente, entonces, es un tema tan importante. Hoy un juez de casación, Slokar, lo plantea en página 2. Es un tema tan importante que hay que seguir debatiéndolo. ¿Gustavo es escéptico sobre el fallo de la Corte de la ley de medios? No. ¿Sabe por qué no? Porque sería un bochorno internacional. No hay ningún antecedente en el mundo. Mire, el fallo de primera instancia dice es constitucional. El fiscal de Cámara dice es constitucional. Y el fallo de la Cámara, que es un bochorno ese fallo, dice es constitucional, pero con el cable no te metas. Entonces, la Corte ya intervino 2 veces, ya quedó planteado en todas las instancias, incluso la Cámara dijo, no está afectada la libertad de expresión, solo se trata de una cuestión económica. Ya convalidaron que el Congreso tiene facultades regulatorias, que se pueden poner límites antimonopólicos, pero tirado de los pelos le protegen el negocio. No soy escéptico. Ahora, no hay ningún antecedente en el mundo que indique que eso es inconstitucional. Entonces, lo que digo es, ojo, 4 años para resolver una cuestión que en cualquier país central se hubiera resuelto en 30 días. Y la reforma judicial se resuelve en 30 días y la ley de medios, que afecta interés de un grupo económico que es monopólico en algo que es la libertad de expresión, tardan 4 años. Gustavo, ¿le gustó cómo quedó el panorama electoral en base a lo que se cerró ahora Sí, hoy mire, de medianoche? El oficialismo es el oficialismo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un proyecto, una propuesta y candidatos, que son fiel reflejo de esa propuesta política. La oposición es un problema de la oposición. Digo, Pero no le gustó a usted cómo quedó el Sí, oficialismo. a mí me gustó. Digo, es una apuesta arriesgada, un intendente a la cabeza de la lista de la provincia Sí, de Buenos seguro, Aires, pero ¿no? es un intendente que puede mostrar cómo pasó del 22% de los votos al 68% de los votos, por qué la gente lo vota, cuáles son las transformaciones profundas que se hicieron en la sociedad Y después argentina. mucha renovación de la vieja guardia, ¿no? Sí, pero mire, a ver, la vieja y la nueva guardia estamos en todos los estamentos
tanto del Congreso como de las legislaturas locales como del Poder Ejecutivo Nacional. Yo lo que digo es, mire, es un problema de la oposición expresar los proyectos. Si en las UNE, en la ciudad de Buenos Aires, gana la lista de Prat-Gay, ¿sí? Con Donda, y gana en diputado la lista de Carrió, no sé cómo van a hacer para unir eso, que se han insultado hasta antes de ayer. Entonces, bueno, Prat-Gay y Lilita Carrió pertenecían al mismo partido, ahora bueno, pertenecen a dos partidos fracciones diferentes. Y además es no comprender este fenómeno que lleva 10 años en la política argentina, el kirchnerismo, decir como se dijo en esta mesa, no usted, sino los rivales políticos o los adversarios políticos, que es una interna peronista. Mire, lo dice un hombre que no forma parte del peronismo y forma parte del kirchnerismo. Es no comprender qué es este fenómeno nuevo que sucedió en la Argentina en los últimos 10 años, que ha transformado la Argentina, Por eso yo quiero dejar bien en claro, mire, somos discutidores, pero respetuosos de las instituciones. Ahora, no vemos la película de Blancanieves. Cuando la justicia hace política, nosotros criticamos la política. Gustavo, fue un gusto, gracias. ¿Puedo pasar un chivito? Adelante. Mañana a las 4 de la tarde, inauguramos en Leandro Alem Misiones la casa número 55 de la historia y la cultura del Bicentenario. Así que a los misioneros mañana vamos a estar ahí. Gracias. Federico Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo andás? Bien. Te agarro fresquito con los datos últimos. Bueno, sí. ¿Cómo ves que quedó el